es una instalación permanente que se abrió en el 2019 y es parte de la remodelación que se hizo y la renovación que se hizo al museo digamos, el año pasado, y está ahí permanente. Y no sé, supongo que algunos ya tuvo que haber ido. Si no, se los recomiendo 100% ir a este espacio, a ver esta nueva eh, exhibición que montaron ellos en el museo, la exhibición permanente. Para contarles un poco del proceso, me voy a devolver al 2015, que fue el año donde nos contactaron del museo para, con esta interrogante, que era que iban a renovar el museo y querían que ciertas instalaciones se volvieran más interactivas, más emocionantes, eh, no tan retro como las que habían antes, que si ustedes se acuerdan, en el museo anterior, en la versión anterior, había una tumba, por ejemplo, que estaba cavada en el suelo del museo, y ahí había un maniquí, una representación de una tumba indígena y una representación de la casa, eh, la casa cósmica de ellos. Y la interrogante de ellos era como cómo volver este tipo de muestras o de exhibiciones más interactivas, más interesantes. Entonces, estudiando un poco las diferentes secciones del museo y la renovación que se iba a hacer, nos interesó mucho esta parte de la casa cósmica de la cultura bribri y cabécar. En el museo anterior, como les estaba diciendo, tenían una representación física de esta casa. Era una choza ahí metida en uno de los pisos del museo, y la gente podía entrar y había algunos objetos y se podía ver como la vida cotidiana de los pueblos originarios de Costa Rica. Pero había algo más detrás de esta casa, ¿verdad? Esta casa no es simplemente una choza donde ellos viven, sino que esta casa representa el universo como lo ven la cultura bribri, cultura cabeca. Nosotros en el proceso de diseño de la instalación nos enfocamos en la historia y la cosmovisión de la cultura bribri. Ellas tienen muchas coincidencias, pero ahorita van a entender por qué quiero hacer esta aclaración de la cultura bribri. Y entonces, a partir de la historia y de la historia oral y de las costumbres de ellos, fue que pensamos en la instalación. Entonces, ¿por qué se llama casa cósmica? Esta casa se llama de esta forma porque ella representa el universo. Está creado o está formado por 9 niveles, está la Tierra a nivel del mar, por decirlo así, y hacia arriba hay 4 niveles, y hacia abajo en la Tierra hay otros 4 niveles. Cada uno de los niveles tiene una historia diferente, una razón de ser y una razón o una forma de cómo se conecta con la Tierra y donde ellos viven. Entonces, ¿qué fue la primera cosa que tuvimos que hacer nosotros cuando empezamos este proyecto? Bueno, para contarles un poco, eso fue en el 2015 y hubo un proceso muy largo de contratación y de terminar detalles y afinar detalles de cómo se iba a trabajar, cómo iban a hacer ellos la remodelación, cuáles iban a ser los cronogramas, cuáles iban a ser las fechas de entrega. Y ese proceso se llevó por lo menos año y medio, y nosotros pudimos empezar a trabajar hasta el 2017, ya cuando nos dieron el banderazo final de salida. Y en el 2017 inicio, lo primero que hicimos fue pensar cómo vamos a empezar esto, y, y nuestro enfoque fue: necesitamos conocer de primera mano esta historia, necesitamos conocer de la gente que la vive y la cree y la conoce, qué es lo que significa la casa, qué es lo que significa cada nivel de la casa y cómo está representado esto. Entonces lo que hicimos fue, varios de nosotros nos fuimos para Talamanca, hicimos una visita a una comunidad bribri donde se encuentra uno de los aguas de la comunidad,
que por cierto es el agua más joven que ha tenido la comunidad bribri, según nos contaban ellos. El agua es como la máxima autoridad en la cultura bribri, y es un puesto, por decirlo así, que se está perdiendo en la historia y se está perdiendo en las costumbres. Ya la comunidad bribri o los miembros de la comunidad bribri no están interesados en volverse aguas. Entonces, por medio del museo contactamos a esta comunidad, a este grupo, con este aguá que es muy joven, y, y nos, y nos clavamos en la historia. Entonces, estas casas no son las casas donde viven ellos, estas son casas ceremoniales y son construidas con un cierto rito, un cierto proceso que deben respetar las personas que los hacen para que la casa funcione con sus objetivos ceremoniales. Entonces, la casa se construye a partir de un poste que se pone en el centro y se van poniendo los diferentes niveles, un poste en el centro y 8 postes alrededor que crean el círculo, la circunferencia, y a partir de eso se van poniendo los anillos que van haciendo el cono y luego se va llenando de las hojas que crean las paredes. Entonces nosotros nos fuimos, el Aguar nos explicó cómo era la historia, qué significado tenía cada uno de los niveles o estratos, como le llaman ellos, desde el nivel más superior, que es donde vive el papá del dios de ellos, que es un lugar de silencio eterno. Y luego un nivel donde está el dios de ellos, que es el lugar más bello que puede existir en el mundo. Y luego, y así cada uno de los niveles. Entonces, esta información nosotros la recopilamos, la registramos, tomamos fotografías, guardamos audio y conversamos también con otras personas de este señor de camisa anaranjada, es el agua. Conversamos con otros miembros de la comunidad para tener más visión de la historia, entonces ver qué cosas coincidían y ya como que sí está bien armada la historia y sí ellos la tienen bien clara y entonces ya podemos como definir de dónde nos vamos a agarrar nosotros para construir este espacio. Entonces, después de esto, ya nos devolvimos acá al estudio y unas semanas después nos empezamos a analizar todo el material recopilado. Entonces hicimos transcripciones eh, de las entrevistas que hicimos con los diferentes miembros de la comunidad y a partir de eso empezamos a aplicar un proceso de diseño de design thinking y diseño de interfaces, ¿verdad? Tenemos que empatizar con la gente que nos está suministrando la información y empatizar con la gente que va a vivir esta experiencia, ¿verdad? Y cuáles van a ser los mecanismos y los medios por los que se van a transmitir esta información. Entonces hicimos un proceso de análisis de información, entonces ahí fuimos dividiendo cada uno de los estratos, cada una de las características, cómo creían ellos que se veía el lugar donde vive Sigó, cómo creían ellos que se ve el lugar donde viven las enfermedades y los espíritus, donde, cómo creen ellos que se ve el lugar, el lugar donde van las almas cuando se mueren. Y entonces, a partir de estas palabras que nos daban ellos, nosotros empezamos a generar un imaginario de cosas que pensábamos nosotros que podían relacionarse con eso. Lo bonito de este proceso también fue que lo hicimos muy de la mano de ellos, entonces nosotros decíamos, si tal vez este lugar se vea como un desierto, entonces buscábamos fotos de ilustraciones de desiertos y cosas así, íbamos y se las enseñábamos a algún miembro de la comunidad para que ellos nos aprobaran como si estábamos en lo correcto, porque también una cosa con la que nos encontramos mucho es la barrera del idioma, ¿verdad? Que
ellos nos decían que en idioma bribri ellos tienen la riqueza para expresar y describir todo lo que ellos, el universo, cómo se ve para ellos. Pero cuando lo tenían que traducir al español, se les enredaba y a veces algunas cosas no eran necesariamente lo que decían, sino que teníamos que seguir tratando de entender un poco más para llegar a un punto de acuerdo entre ambas partes. Y una de las cosas también que nos encontramos es que no hay registros gráficos en ningún lado de cómo se ve el universo de los bribris, ¿verdad? Si usted busca en libros, puede encontrar libros donde explican los niveles del usuré y del universo, pero no hay una representación gráfica de qué es lo que ellos creen que hay ahí o qué es lo que ellos es, visualizan en estos espacios. Entonces, esa es una barrera que ahorita más adelante les vamos a explicar un poco más sobre esta parte. Definimos un journeys y sistemas de cómo deberían funcionar la experiencia y esto porque si partimos del hecho de que tenemos un nivel que es la Tierra y hacia arriba hay 4 niveles y hacia abajo otros 4 niveles y queremos hacer una representación de qué es lo que, los pueblos originarios ven aquí o qué es lo que se encuentra en cada uno de nuestros niveles, tenemos que pensar en cómo es la experiencia que va a vivir la gente en el museo para entender esto, ¿verdad? Qué es lo que van a ver, cómo se van a desplazar, cómo se van a mover, cómo van a interactuar entre ellos. Todo esto lo estudiamos y lo definimos en journeys, en esquemas de funcionamiento, hasta que llegamos a una propuesta de un espacio que inicialmente se veía así. Digamos, esta fue la propuesta inicial que nosotros hablamos en el museo. Un cilindro que estaba medio flotando en el espacio, donde la gente pudiera ingresar y aquí pudiera vivir estos niveles del usuré. Entonces, es un cilindro, una sola sección representando uno de los niveles del usuré. Y en este grafiquito de aquí al lado podemos ver que hay una flecha que sube y que baja, porque la intención que queríamos lograr al inicio era que la gente pudiera viajar entre los niveles hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si yo me paro en el centro y veo lo que está sucediendo alrededor, veo un nivel, pero luego me puedo transportar a otro y a otro para construir la historia del universo según la cosmovisión Bribri. Entonces, de esta propuesta, estos bocetos, se pasó a la parte de arquitectura y se definió un tamaño adecuado para la experiencia. Esas fueron las primeras versiones. La instalación no quedó así con 2 anillos tan grandes, sino que el anillo del centro sí está así como acá, y el de afuera es solo una sección pequeñita que tapa la entrada, por decirlo así. Y también teníamos que jugar con la arquitectura del lugar, porque teníamos que ubicarlo en un lugar donde pudiéramos colgarlo. Entonces, este patrón de arriba de los triángulos es el techo del museo. Entonces, para ver dónde iban a ir las guías y los puntos de anclaje de la instalación. Entonces, fue una combinación hasta que al final la propuesta quedó así. Esta es la propuesta inicial del trabajo de arquitectura para la remodelación del museo. Entonces, a partir de aquí, bueno, ¿y cómo logramos esto? Es un trabajo colaborativo e interdisciplinar. Tenemos que trabajar diferentes campos de diseño gráfico, con diseño industrial, con ingeniería eléctrica, con arquitectura, con diseño de audio, con edición de audio y video, con la junta directiva del museo que tenía que estar aprobando todo, con los miembros de la comunidad Bribri, que eran los que nos aprobaban y nos daban vistos buenos siempre de todo lo que hacíamos. Entonces, todos estos campos siempre estuvimos en conversación y así fue como se logró
el diseño final de esta instalación. Entonces, yo les voy a poner un video sobre un poco el proceso de trabajo de este desarrollo de esta instalación. Va sin audio también, pero les voy a ir contando más o menos. Aquí son imágenes de cuando se estaba haciendo la remodelación y quitando los pisos. Aquí fue cuando fuimos a Talamanca y estuvimos hablando con diferentes miembros de la comunidad. Nos explican los diferentes niveles y cómo está construida la casa. Cada uno de los animales que están involucrados en la construcción de la casa, porque así es como el dios de ellos construyó el universo con ayuda de los dioses animales, cómo son los animales que ellos querían representar, el proceso de análisis de la información, de trabajo, procesos de diseño gráfico, de validación de estas ilustraciones con la gente del museo y con los miembros de la comunidad, procesos de animación, de prototipado, de construcción y fabricación de objetos, electrónica, en fin, es una combinación muy grande de cosas. Aquí ya estamos montando la instalación en el museo, haciendo pruebas de proyección y de funcionamiento. Entonces, en fin, fue un proceso que nos llevó 2 años completos de trabajar mes a mes en diferentes detalles para lograr esta instalación. Entonces, después de este resumen un poco del proceso en general del desarrollo, los voy a dejar con mi compañera Rosa para que ella les explique un poco del proceso de diseño visual de la instalación. Bueno, el proceso de diseño fue bastante complejo, ya Juan te adelantó un poquito. Partimos de estas interrogativas de para qué, para quién, por qué, y por supuesto muchos criterios de diseño. Como ya les contaba Juanda, Usure se conforma de 9 niveles llamados estratos, donde existen espíritus, animales, humanos, enfermedades y por supuesto Sibó. Reinterpretar esta cosmogonía fue una gran tarea, pues no contábamos con referencias gráficas como sí lo hay en otras creencias, como lo son el budismo, catolicismo y, ¿verdad?, como las que usualmente conocemos. Entonces sí era como un gran reto entender para ellos cómo eran los espíritus de las enfermedades. Entonces, partiendo de esta gran interrogativa, tuvimos que, o sea, aquí se me están yendo las... Ay, Juanda, si quiere yo lo manejo. Porque se me están adelantando. Sí. Gracias. Ok, entonces, dentro del proceso de creación para la gráfica, lo primero que tuvimos que hacer fue una definición de guión conceptual. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de los estratos donde partimos después de la gira en la que algunos compañeros fueron y reunieron toda esta información del agua. Escuchamos el audio y resumimos como, ¿verdad?, cada uno de esos estratos. Entonces, por ejemplo, Sibokmo era ese lugar donde habita el padre Sibó, lugar del silencio eterno. Entonces, a nivel gráfico, pues sí era bastante retador cómo graficar el silencio eterno, ¿verdad? Un lugar oscuro, ¿verdad? Entonces, de buenas a primeras uno dice, ok, negro, pero no íbamos a poner en un cilindro un fondo negro. Entonces, sí hubo como mucho análisis y reinterpretación de toda la información, porque además, como decía Juanda, ¿verdad?, palabras que en bribri significaban una cosa y cuando él las quería comunicar en español, pues no tenían la misma intención. Entonces, siempre teniendo muy presente que nosotros estábamos tratando de, ¿verdad?, reinterpretar toda esta información y por supuesto con un gran reto de responsabilidad y respeto hacia esta cultura, pues no queríamos caer en mitos o prejuicios
y respetar su visión. Entonces, lo segundo después de esta definición es la creación de un mood board, que creo que en todo proceso de diseño es fundamental para poder empezar un diálogo entre el cliente, que en este caso era el museo, y nosotros sobre qué nos estábamos imaginando. Y por supuesto, después de este mood board viene la parte de bocetos, que como siempre, ¿verdad? Cosas muy, nada muy detallado, sino más bien como tratando de enfocarnos en la idea, más allá de lo estético, donde hay un análisis de formas y estilos gráficos hasta llegar a un estilo gráfico que fuera acorde para cada uno de estos mundos, porque además estos 9 estratos eran muy distintos entre ellos, por lo que teníamos que definir paletas de colores que sí fuesen distintas, porque cada uno tenía una emoción, un sentimiento distinto, pero que cuando yo viera los 9, supiera que estábamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Entonces, además de eso, teníamos el criterio de diseño que esta instalación iba a ser tanto para niños extranjeros, miembros de la comunidad BIBI, jóvenes, adultos mayores. Entonces, cómo tener una gráfica que fuese amigable para este público tan amplio. Y después de esto, pues después de el desarrollo de la gráfica, eh, cómo esta gráfica, porque se tenía que animar, entonces realizar una gráfica que tuviese, ¿verdad? Que estuviese en función de la animación. Para la realización de los mundos visuales, yo tardé como unos 4 a 5 meses. Sí fue un trabajo bastante arduo, porque sí había como decía Juanda, tenía que pasar por muchos filtros de muchas personas, muchas visiones, y con el principal objetivo de que los visitantes pudieran conectar con las historias en un nivel emocional, ¿verdad? Entonces, que no fuese lo mismo de que ya se había visto, o bueno, en este caso, con esta cosmogonía, pues no se había visto, pero quizá, ¿verdad? Que se saliera un poco de lo usual. Juanda, si quiere, puede continuar. Y bueno, este es un ejemplo de un estrato. Aquí está como los frames principales, por así decirlo, de este primer estrato, que luego ahorita más adelante vamos a poder ver una animación. Este trabajo se hizo, es 100% digital, pero se buscaba ¿verdad? Que fuese como, aunque era 100% digital, sí hubo como mucha búsqueda de texturas, en este caso de los animales, ¿verdad? Que se sintiera como su pelaje, sus plumas. Entonces sí fue como un trabajo muy detallado de muchas horas. Es un trabajo 100% desarrollado en Photoshop, y sí hubo como mucha parte manual y luego la mayor parte digital. Y este es un poco como, bueno, cuando vayan a la instalación, lo que van a ver. Además, toda esta animación y bueno, el trabajo visual viene acompañado de un audio surround, entonces termina de unificar toda la parte como emotiva, ¿verdad? Que las personas puedan sentir. Eh, Tiene cantos bribris, algunos de los mundos, todo viene en idioma inglés, español y bribri.
Y bueno, básicamente ese es un poco de el trabajo. Acá podemos ver todos los 9 estratos, donde sí ven que tienen diferentes, ¿verdad? Cada uno con su paleta de color y sus distintos personajes, pero hay como una intención de siempre respetar la línea del horizonte, los planos, profundidad. Sí se establecieron como criterios de diseño que intentamos respetarlos en cada uno de los estratos. Y bueno, los dejo con con este mensaje de los mensajes que pasan por el cuerpo se quedan en la memoria. Creo que este es un principio que aplicamos mucho en Pulse y cuando vayan a la instalación, espero que lo recuerden porque así se siente. Solo voy a salir un segundo para Yanka poder pedirme. Sí. Listo. Bueno, yo les voy a comentar algunas cosas. Yo diría como que amarran en realidad todo el proceso, porque justamente de lo que estamos hablando o lo que estamos demostrando con este proyecto, tenemos bastantes. Por dicha hemos tenido bastantes proyectos de diferentes naturalezas, con diferentes enfoques y demás, pero justamente este yo creo que ha sido en el que más elementos, por decirlo de alguna forma, más áreas de Pulse se han mezclado y han trabajado en conjunto, han trabajado de la mano, una detrás de la otra, una a la par de la otra, una encima de la otra, como sea, pero han trabajado todos bajo un mismo propósito y es crear esta instalación, es hacer notar toda esa información y toda esa, como decían ellos, esa cosmovisión y esas creencias que existen en nuestras mismas culturas y que de pronto pues, la mayoría de la gente no tiene ni siquiera una mínima de conocimiento. O no tenemos, porque yo creo que muchos cuando empezamos el proyecto también fue un poco ese proceso de aprender primero de nosotros mismos y nuestra cultura para poder comunicarlo. Pero ese detalle de ser un estudio interdisciplinar nos permite perfectamente saber cómo trabajar uno con otro, porque si bien es cierto, Juan David les mostró un poco de la información de las reuniones, del tema de pronto administrativo, permisos, de recolección de información, de datos, de entrevistas, etcétera, por decirlo de alguna forma, mucho papeleo y diseño de estructuras. Luego Rosa les enseña y les muestra todo el trabajo audiovisual que esto conlleva, las imágenes que se preparan, cómo eso llega a tener movimiento y se convierte en una, por decirlo así, una película, un cortometraje que vamos a ver y escuchar para entender más. Y aún así, tenemos otro sinfín, en realidad es un montón de áreas que podríamos mencionar que se unieron para trabajarlo. Juan, si me hace el favor de pasar, no, yo las paso, ¿verdad? Sí, sí, sí. No he dicho nada. Más adelante podemos ver que la tecnología para construir interfaces tangibles y naturales que involucran a los sentidos y mezclan realidades, justamente lo que les iba a mencionar. Esa idea de mezclar no solamente un buen diseño, una buena animación, una buena estructura, programación y demás, sino también el poder mezclarlo con tecnología, con sensores, que podamos tener en cuenta lo que la gente siente, piensa y vive en ese lugar, es yo creo lo que le da el éxito o lo que le da esa diferenciación a ese proyecto, por ejemplo, que estamos hoy día exponiéndoles, que es el del Museo del Oro. Más o menos para que se hagan una idea de otras áreas, por ejemplo, que también están involucradas acá, viene siendo en esta etapa en la que empezamos a cuestionarnos muy bien, hay un audiovisual, hay varios mundos, hay toda una historia que contar, pero ¿cómo vamos a hacer que la gente la descubra? ¿Cómo vamos a hacer que sea algo interactivo, básicamente? ¿Cómo vamos a generar esa sensación en la gente de aprender algo nuevo y no solamente caminar, ver e irse para la casa, ¿verdad? Como si estuviese uno en un sendero, básicamente.
teníamos esa misión y, por decirlo así, ese reto. Y aquí hay algunos ejemplos de controles que queríamos diseñar o que estábamos pensando que podían ser útiles para poder navegar esa instalación. Algunos de ellos involucraban sensores, otros eran un poco más análogos, de perillas, de botones. Por decirlo de alguna forma, iban escalas de diferentes tecnologías que podíamos utilizar en cada uno de ellos. Al final quedó este, yo imagino que pueden ver el cursor que yo estoy utilizando, que es el que está prácticamente en el centro de la imagen, tiene una palanca en el centro. Ese es el control que actualmente se está utilizando en el lugar y gracias a algunas consideraciones que teníamos del espacio, de la experiencia y del usuario, pudimos llegar a la conclusión de utilizar este. Eso en realidad lo trabaja, por ejemplo, un diseñador industrial. Estos que estamos tratando de inventar, por decirlo de alguna forma, es una pieza. Es una pieza que va a tener una utilidad, que va a ser manipulada, que va a ser prueba o va a ser utilizada a prueba por muchas personas con diferentes tamaños, fuerzas, diferentes conocimientos y diferentes cosas que en realidad, de alguna forma, por decirlo así, van a exigir esa pieza o van a exigir la instalación para poder ponerla a su máximo, ¿verdad? Y que pudiera siempre ser útil y ser lo que nosotros estamos imaginando. Este es un video donde se ve al compañero José Antonio Chavarría, que ya no está con nosotros en Pulse, está haciendo un grado de maestría, pero él es un diseñador excelente de calidad, justamente salido del TEC. Y ahí demuestra, o por decirlo de alguna forma, pone en prueba las primeras versiones que nosotros empezamos a prototipar, porque empezar a diseñar algo tan importante y tan grande sin pruebas, probablemente quede bien, pero probablemente no. ¿Y qué pasa si no, verdad? Podemos más bien llegar a hacernos un rollo más grande o llegar a generarnos más problemas que soluciones, que al final es lo que necesitamos. Entonces ahí estaba demostrando y probando diferentes materiales, diferentes estructuras de cómo podíamos generar esa pieza principal que iba a ser el control de toda la instalación. Por dicha, esos aprendizajes que hemos tenido de prueba y error, esos aprendizajes de que, como dice la famosa frase, echando a perder se aprende, nos quedaron muy, muy grabados y siempre hemos tratado de mantener eso casi como una ley, como un mandamiento, como si fuera de alguna forma nuestro modo de vida, echar a perder antes de salir a campo, siempre, siempre. Básicamente esa es como una regla. Probemos todo lo necesario, echemos a perder todo lo necesario, rompámoslo, tirémoslo, todo lo que necesitemos para saber que esa pieza o que esa instalación que vamos a hacer, esa tecnología que vamos a utilizar, puede cubrir con los requisitos que justamente vamos a necesitar. Aquí podemos ver, de hecho, donde José hace algunas otras pruebas con otros materiales. Esta pieza que está ahí, la azulita que está utilizando, es una pieza que nosotros mismos imprimimos en plástico, en una impresora 3D, justamente para, de alguna forma, tener un acercamiento más exacto a las dimensiones, un poco al peso, a los materiales. Por ejemplo, ahí se ven unos roles que él estaba utilizando para poder desplazar esa pieza, esa interfaz sobre un eje, sobre un riel, y saber cómo reaccionaba al usuario. Eso era muy importante para nosotros, saber qué iba a sentir el usuario, qué iba a experimentar el usuario cuando movía esa palanca, porque al final todo eso suma, todo eso cuenta, y esas son cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Los diseños siempre pasan por algunas o varias etapas de aprobación, de discusión, de prueba y error, y de hecho no todo queda bien. O sea, no siempre que uno va a diseñar o prototipar no es para que quede bien, más bien es justamente para ver qué queda mal. Porque si tal vez una de las lecciones que puedo recordar bastante de esta instalación es que en ese momento yo creo que lo que más nos hizo falta, por decirlo así, en el equipo, en el core de Pulse, fue una persona que supiera bastante de sonido, un ingeniero de sonido o alguna situación similar, una carrera afín, porque nosotros creímos haber entendido cómo funcionaba el sonido, creímos haber entendido
qué era lo que necesitábamos para la instalación, y de hecho les voy a contar algo que muy poca gente sabe, para que ya tengan, como dicen ahí, un easter egg. Dentro de esta pieza, que es el palo central, el poste central, que es el control de la instalación, nosotros colocamos un cable de fibra óptica por el que íbamos a transmitir, según nosotros, íbamos a transmitir el audio por ahí. Y nosotros, perfecto, una fibra óptica, eso va a transmitir audio en varios canales y va a ser la calidad óptima y la mejor que puede existir de sonido, y podemos hacer una experiencia súper novedosa. En realidad era lo que sentíamos, porque queríamos hacer un 360 casi de sonido, o sea, una situación envolvente, no solo en video, sino en sonido. Y para noticia nuestra, cuando llegamos a instalar, pues decíamos, ¿y ahora esto cómo lo conectamos al compu, verdad? Y cuando lo conectamos, no nos daba esa sensación de envolvencia, por decirlo así, en el sonido. Nos tiraba un sonido estéreo, que era izquierda y derecha solamente. Entonces era como tener un gran home theater en la casa, pero que solo te funcionara el audífono izquierdo y el derecho, y no todos los demás, que a veces son 5, 6, 7 y demás. Entonces, por decirlo de alguna forma, creímos saber cómo funcionaba, pero no le atinamos perfectamente a la solución. Entonces, ahorita, de hecho, ese poste aún conserva ese cable de fibra óptica y no viajamos con el sonido por ahí. Tuvimos que desarrollar otra metodología, otra solución para llegar a poder transportar el audio de una manera eficiente, igual que pudiéramos lograr esa envolvencia alrededor. Entonces, esos son detalles, por ejemplo, que muy poca gente sabe. Son aprendizajes que nosotros atesoramos y guardamos, y obviamente siempre entendemos no todo va a salir perfecto, no todo tiene por qué salir muy bien. Simple y sencillamente es hacer que salga lo mejor posible y tratar de equivocarnos lo más posible en la previa, en todo el desarrollo anterior. Ahí se puede ver cómo nosotros pensábamos utilizar este control para diferentes alturas de diferentes personas, ya sea extranjero, como decía Rosa, un niño, un adulto y demás, pensando también un poco en la accesibilidad. Esto es ya como quedó el material final, puesto en su base, donde podíamos ya probar la interacción y los roces entre materiales, a ver si algo funcionaba o dejaba de funcionar. Y estas son placas que en Pulse desarrollamos desde el punto cero, básicamente. No estamos de alguna forma como comprando un sistema e instalándolo dentro del poste, sino de cero diseñamos toda una interfaz de placas, de sensores, cableado y demás que necesitábamos para poder saber qué estrato y qué lugar quería visitar cada uno de los participantes. Ahí, como detallito también agradable, en las placas colocamos nuestra marca, nuestro sello, saber que, por decirlo de alguna forma, dentro de ese poste, por decirlo, digamos, en una comparativa, en los músculos de ese espacio está impreso nuestro ADN, está impreso nuestro sello de calidad, y al día de hoy ha sido una cosa, pues no perfecta, y no diría que perfecta, pero yo creo que es una pieza que nos ha permitido demostrar por qué Pulse trabaja con tecnología, por qué Pulse trabaja con interacción y por qué Pulse ama lo que hace. Creo que esta es, de alguna forma, como la frase que más nos cautivó, nos rige para poder definir ese espacio del Museo del Oro, y es que la tecnología sirve y es para estar presentes. La tecnología, a diferencia de muchas otras plataformas, creemos nosotros que la tecnología no es para tener un celular e irme en el bus, o irme, no sé, en el carro, irme donde yo sea que esté aislándome, digamos, de alguna forma del mundo, como para yo concentrarme en mi teléfono y ver mis cosas y demás, sino que la tecnología debe servir para estar en el lugar, para estar presente, saber dónde estamos, qué estamos haciendo, qué estamos compartiendo, y ser parte del entorno, ser parte del mundo, ser parte de lo que está sucediendo, poder cambiar las cosas y valernos de esa tecnología para cambiar esas cosas y poder aprovecharlas. Esta es una prueba o una primer contacto, en realidad es un primer contacto con la superficie de proyección. Nosotros utilizamos, como pueden ver en la parte superior de la fotografía, 5 proyectores
que están proyectando, por decirlo de alguna manera, y valga la redundancia, 5 imágenes diferentes. Esas 5 imágenes diferentes se mezclan en una sola imagen para poder hacer básicamente un 270 grados, si no me equivoco, de superficie de proyección. Y alrededor de esos 270 grados también hay parlantes para poder avanzar. Bueno, ahí estoy yo mapeando la superficie y generando la imagen que va al final a generar o a darnos vida a esta instalación Usuré, nuestro pequeño y yo creo que más atesorado bebé que está en el museo. Así se ve por dentro, ahí pueden apreciar el poste, pueden apreciar la superficie de proyección, ahí están las ilustraciones que Rosa les estaba mencionando ahorita, que les estaba mostrando, de cómo estaba planeado ubicar la ilustración y la animación en el espacio, los proyectores en la parte superior, generando esa gran imagen consecutiva que podemos ver acá. Y todo está básicamente controlado por esa pieza de diseño que está ubicada en el círculo, en el puro centro de la imagen. Esa es la base de la instalación. Sin ese poste, la instalación probablemente no funcione. Sin ese poste, la instalación probablemente no sea la misma experiencia que nosotros estamos planteando. Y de hecho, justamente ahora con la pandemia, estaban intentando volver a abrir el museo y permitir que la gente siga en el espacio. Y justamente nosotros tuvimos que, por decirlo de alguna forma, sobrellevar cómo esa parte importante de la instalación podía reducirse, cambiarse y alterarse de una forma que nos permitiera mantener a la gente segura en el espacio y disminuir obviamente la propagación del virus. Entonces tuvimos que modificar esa palanca momentáneamente para que la gente pudiera también apreciar la misma instalación sin necesidad de tocar ninguna superficie. Esas cosas yo creo que son base de un buen diseño, de un prototipado, del pensar hacia el futuro, de alguna forma, si se puede, obviamente, como prever de cierta forma que las cosas pueden variar, pueden cambiar, algo puede no salir tan bien o algo puede querer ser diferente en el futuro. Entonces, preparar nuestros materiales y nuestras cosas fue la base para que justamente en estos momentos pudiéramos ir al museo, cambiar esta instalación y que pudiera seguir viviendo. Y esta instalación ahorita está disponible para ser abierta de nuevo y ser visitada sin poner a la gente en riesgo y sin poner a la gente en peligro en estos momentos. Entonces, eso se lo agradecemos muchísimo a nuestras leyes y nuestros mandamientos y todas esas enseñanzas que hemos encontrado y que hemos aprendido conforme a alguna de las personas o ingresa o se retira de Pulse, como decía Juan David al inicio. Hemos tenido de todo un poco, desde ingenieros de audio, ingenieros de sistemas, diseñadores industriales, animadores, diseñadores de todo tipo. En realidad, no sé, hay un sinfín de carreras que se han llegado a mezclar. Y cada una de las personas que ha pasado por Pulse y cada una de esas carreras que se han mezclado ahí han sabido trabajar con los demás y encontrar esos mandamientos, esos aprendizajes que solamente siendo humanos, que solamente estando con los demás, conversando, comunicándonos, creo que hemos llegado a desarrollar. Tuvimos el privilegio de salir en diferentes medios, tanto nacionales como internacionales, con esta instalación que nosotros realizamos. Era una gran apertura en su momento, en el 2019, con una remodelación muy grande por parte del museo y tuvo una visitación que repuntó enormemente. Ahorita no recuerdo el dato exacto en números de visitantes, pero sí puedo asegurar que se duplicó, triplicó la cantidad de visitantes y la gente sería muy contenta, con mucho aprendizaje. Los mismos indígenas, por ejemplo, que visitaban la instalación y que a quienes nosotros justamente habíamos acudido y cuando veían el contenido que nosotros habíamos realizado, nos decían, lo encontraron muy bien, nos leyeron muy bien, nos escucharon muy bien y aquí está representado lo que nosotros
sabemos y creemos. Entonces, eso es un gran orgullo, es una inspiración muy grande. Este es el equipo que trabajó en la instalación. Ahí estamos posando con muchos de nuestros prototipos o nuestras bases justamente para llegar a ese momento final, a esa instalación, a esa pieza de interacción que creo yo es una de las piezas más importantes que Pulse ha realizado al día de hoy. Y resumiendo un poco sacando conclusiones de lo que estábamos hablando, Yanka, Rosa y yo, podemos pensar o asegurar que nosotros como diseñadores tenemos que ser capaces de diseñar los espacios donde nos desenvolvemos y donde tenemos experiencias. Tenemos que ser capaces de solucionar grandes problemas y no pensar que es que ese problema es muy pequeño y no me interesa, sino pensar más en a quién le estoy solucionando la vida, a quién le estoy comunicando, a quién le estoy creando una experiencia nueva y diferente. Y muy importante, entender nuestra cultura, saber que todo lo que hagamos en el campo del diseño está inmerso en la sociedad y va a estar trabajando en la sociedad, y esos objetos, esas aplicaciones, esas páginas web, esas experiencias, todo lo que diseñemos tiene que estar muy bien planteado con respecto a la cultura y a la sociedad en la que se va a desenvolver para que sea un éxito. Cosas muy importantes que a mí me gustaría resaltar de este proceso, como estaba diciendo Yanka, el diseño se hace nosotros pensamos que se hace para 3 grupos de personas. Se hace en este caso, para la gente que nos entrega la información, los grupos originarios de Costa Rica. Se hace para las personas que van a ir al museo a disfrutar la experiencia, y se hace para las personas que necesitan darle mantenimiento y estar al cuidado de la instalación. Entonces, como estaba contando Yanka, que hace unas semanas fuimos y quitamos el control para que la gente no lo toque, es una previsión que hicimos nosotros hace más de 2 años, puedo decirlo, sobre la construcción de ese control, para tener la facilidad de que en el momento que algo pasara, si se rompiera o algo no estaba funcionando, que no fue el caso, pudiéramos desarmarlo y que la instalación pudiera seguir funcionando. Entonces, son cosas muy importantes de tener en cuenta. ¿Quién le va a dar mantenimiento? ¿Quiénes son las personas que van a encender y apagar esta instalación todos los días? En este caso, los guardas de seguridad del museo son los encargados de esta tarea, y ellos tienen que ser capaces por sí solos de hacerlo, ¿verdad? Entonces, el diseño tiene que tomarlos en cuenta a ellos también. Otra cosa también, Yanka les estaba mencionando mandamientos. Estos son algunos de los que tenemos nosotros en Pulse. Confiarás en el Tenemos proceso. bastantes, en realidad. Sí, son bastantes, pero les queríamos comentar de estos 3. Confiarás en el proceso. Todos los proyectos que nosotros desarrollamos en Pulse tienen un proceso, y no es un proceso estático y rígido, es un proceso flexible, pero tratamos de cumplir las etapas lo más que podamos. Empatizar, prototipar, analizar la información, volver a prototipar, validar con los usuarios, volver a prototipar, hacer pruebas de todo antes de que salgamos a campo, como decía Yanka, para que en el momento en que llegamos al campo, las cosas funcionen como deben funcionar. Todo lo puedo un Pulse que me fortalece, precisamente por esto, porque ya tenemos una metodología, un proceso que nos sirve. Entonces debemos confiar en esto, y te conocerán por quien sos, no por lo que haces. Es tratar de ser la mejor persona o la mejor versión de uno mismo siempre, para que en cualquier lugar, sea en Talamanga con los Bribris, en el museo con la junta directiva,
o en el estudio con los compañeros de trabajo, de poner la mejor actitud y estar siempre disponible para hacer el trabajo como hay que hacerlo. Yo podría agregar, tal vez, no está aquí en diseño, pero yo podría agregar que si una lección nos ha dejado un proyecto como este del Museo del Oro, es la comunicación. De verdad no podemos llamarnos diseñadores, no podemos llamarnos creativos, no podemos, yo creo, de hecho, que no podemos llamarnos seres humanos si ni siquiera sabemos comunicarnos con los demás. Porque esa es la base realmente de que no solo un proyecto, sino que la vida sea exitosa. Somos seres sociables, somos seres que vivimos en grupos, en conjuntos, en comunidades, y justamente el poder comunicarnos efectivamente de manera empática y con las mejores palabras, o ojalá doble chequear siempre que la otra persona o que las otras personas entiendan lo que necesitas, cómo te sentís y qué querés hacer. Creo que eso es una clave fundamental para que los proyectos avancen y tengan un resultado tan increíble como el que queremos lograr. Y bueno, yo creo que eso es todo lo que queríamos comentarles hoy y contarles, y no sé si tienen preguntas o comentarios o cosas que les gustaría saber al respecto. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Honestamente es una de las charlas que yo personalmente estaba esperando. No he podido ir, pero o sea, si había conocido el proyecto y ahora conocer cómo lo crearon es sumamente interesante. En este momento hay una pregunta de José Gutiérrez. Bueno, primero que todo les agradece por la presentación. Pregunta, normalmente, ¿qué tan largos son los proyectos de Pulse? ¿Cómo se sintió abrir la exposición al público luego de 2 años? Uy, qué buena pregunta. Bueno, qué buenas preguntas las dos. Sí, yo voy a responder la primera. Los proyectos son muy variados, dependen mucho del cliente y de las expectativas que tienen. Nosotros nunca hemos tenido un proyecto tan largo y tan grande como este, que se hubiera extendido en tanto tiempo. Como recuerdan, la primera reunión la tuvimos en el 2015 y el proyecto se inauguró en el 2019. Entonces, realmente fue mucho tiempo, y esto fue algo muy inusual. Normalmente nosotros hemos hecho proyectos de hasta de 1 mes de tiempo, 3 meses. Yo creo que rondan por ahí en la generalidad, pero depende mucho de las expectativas y las exigencias. Y la las dimensión. exigencias que tenga. Sí, exacto. Y respecto a cómo se sintió inaugurarlo, fue demasiado lindo, y principalmente por lo que está diciendo Yanka ahorita. El día de la inauguración había miembros de la comunidad Bribri y de otras comunidades indígenas, y los comentarios de ellos que nos dijeran que se sentían demasiado gusto, que los habíamos entendido muy bien lo que estaban transmitiendo, que estaba muy bien hecho. Fue muy placentero, digamos. Más allá de que a la gente le gustara y que la gente lo disfrutara, saber que ellos estaban contentos y que pudimos, como decía Rosa, respetar sus visiones, sus creencias, para mí personalmente fue lo más satisfactorio de todo. Sí, de hecho, luego de que se inauguró, a los días hubo como una visita de unos estudiantes, y había una chica particularmente que tenía familia indígena, y ella estaba súper emocionada porque decía que dieran los relatos de sus abuelitos, y ella era la primera vez que podía, ¿verdad?, verlo de una forma sí, pues palpable, por decirlo de alguna forma. O sea, que ya no solo estaba en su imaginación, sino que era algo que existía. Yo creo que también para nosotros se sintió muy placentero justamente, yo creo que el hecho de que fuera no solo 4 años desde el primer contacto,
sino aproximadamente 2 años de producción y de trabajo. Yo creo que eso es lo que nos hizo también valorar muchísimo más el proyecto, ¿verdad? Que el proyecto prácticamente se convirtió en un tema diario, se convirtió en un tema de oficina, en un tema de vida, prácticamente terminamos aprendiendo un montón, no solo de detalles técnicos, ¿verdad? O de cosas que íbamos a necesitar para la instalación, sino también justamente el aprender de nuestra propia cultura, como decíamos en la presentación, fue muy gratificante, fue muy, de alguna forma, muy llenador el hecho de saber que podíamos también aportar un poco de cultura al pueblo, a nosotros mismos, a la gente que viene, porque eh, por ejemplo, no sé si alguno ha visto el documental que ahorita está en tema de conversación en mucha gente, que es el documental de Netflix que hizo Zac Efron, y mucha gente critica que solo se ven estadounidenses mencionando cosas de Costa Rica, entonces que no muestra realmente lo que hay aquí o lo que somos o nuestras grandes bellezas. Yo creo que eso es algo que nosotros podemos, por decirlo de alguna forma, lucir en nuestra instalación, que es algo hecho por nosotros mismos, desde nosotros mismos, ¿verdad? Con nuestras capacidades, mostrando de lo que Costa Rica es capaz y de lo que también Costa Rica significa y significó durante el tiempo, durante la historia y durante nuestra propia cultura. Creo que eso es invaluable, esa sensación de poder transmitir las raíces ticas realmente al resto del mundo. Creo que eso es algo que supera cualquier pago en, en cualquier ámbito. Es una, me imagino que es sumamente gratificante, o sea, ya después de todo ese proceso que tuvieron, ya por fin entregarlo y ver cómo rinde frutos ese trabajo realizado. Tenemos otra consulta de José Gutiérrez, que de hecho está muy interesante. ¿Hay algún concepto de la forma de ver Bribri que se quedó en ustedes o que les hizo cuestionar su realidad o forma de ver el mundo? Uy, sí, yo puedo contestar eso. Yo tengo un concepto que se me quedó grabado hasta el día de hoy. En uno de los estratos hay una frase que dice, de la tierra venimos, de la tierra somos y hacia la tierra vamos. Y yo creo que ese pensamiento de los Vibris es súper, súper profundo y entender el valor que tienen los animales, la naturaleza y el mundo en general y cómo ellos, ¿verdad?, pueden convivir y que quizá uno por estar en sociedad, ¿verdad?, en medio de carros, de edificios y demás, a veces no presta atención y ellos sí que lo tienen muy presente, el valor de cuidar sus animales, su entorno, los alimentos que comen. Entonces, sí, para mí fue como más allá de todo el reto laboral, sí hubo como un aprendizaje a nivel personal súper grande de entender su visión y ver cómo para ellos el tema de la muerte, ¿verdad? Que usualmente para nosotros es tabú o sinónimo de tristeza, pues para ellos no, es celebración, es gozo, es gratitud y sí, sí fue como súper enriquecedor. Perfecto, muchísimas gracias. Qué increíble como los proyectos no solo los enfocan desde una perspectiva técnica, sino que al involucrarse tanto en ellos termina transformándolos a ustedes también. Aprovechando que surgió la pregunta, además de este proyecto, ¿cuáles otros anécdotas tienen de algún cambio que les haya hecho al involucrarse en alguno de los proyectos que han realizado? Bueno, ahorita estamos trabajando en esto es información medio confidencial, no mentira. El Museo de los Niños está planeando, o bueno, está terminando una intervención en una de las salas. Van a hacer un proyecto relacionado con STEAM para los niños, ¿verdad? Y
también es un proyecto que hemos estado involucrados ya casi un año y tratar, o bueno, para mí el proceso de empatizar con esta temática enfocada en los niños, en cómo entender la visión y cómo ven los niños el mundo, pueda generar que las personas del futuro tengan diferentes conocimientos y se desenvuelvan en diferentes ramas. Me parece muy chiva porque desde pequeños es que se les tiene que inculcar a las personas el conocimiento y la forma de ser críticos y cómo desenvolverse en el mundo. Entonces, el objetivo de esta sala, que es inculcar las ramas STEAM en los niños, me parece muy chido porque también lo están enfocando en términos de género, de cómo en las carreras STEAM las mujeres se quedan rezagadas mucho, ¿verdad? Entonces, esta visión que se está desarrollando en el proyecto de la sala del Museo de los Niños, que por cierto, en cualquier momento se abre, me parece muy, muy interesante y creo que también es algo, digamos, como que voy a seguir tratando de entender o de aplicar un poco más de cómo se involucra la gente en ciertos caminos o ciertos ramas de la educación, dependiendo de los incentivos y los estímulos que recibieron cuando fueron niños, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias. Si hubiera alguien más con una consulta, puede con libertad hacerlo por el chat o habilita el micrófono y la hace directamente. Voy a aprovechar para compartirles el link para el control de asistencia para certificados. Y José Gutiérrez, no, les mando un mensaje en el chat. Lo voy a leer en voz alta. En serio, han hecho accesible una cultura para un montón de personas. Este es el valor capital que realmente vale la pena. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Igualmente hace una invitación a los demás a hacer las consultas, las preguntas que quieran. Igualmente, si alguno quiere, hacer alguna pregunta más que no sea tan directa, pero que vaya relacionada con Pulse, también creo que los invito a que la hagan. Sí, si quieren saber algo más de nosotros, del estudio, también tenemos el correo abierto info@somospulse.com por si quieren escribirnos, por si quieren preguntarnos sobre disponibilidad para hacer prácticas, para realizar proyectos, también súper atentos y súper abiertos a todo lo que quieran preguntar. Invitados completamente, de hecho, porque creo que Pulse se ha caracterizado y se ha destacado siempre por trabajar en equipo, trabajar en conjunto y sin importar cuál sea la materia, sin importar cuál sea el ámbito en el que vayamos a trabajar, nosotros siempre damos el 100%, siempre buscamos a las personas, sobre todo. No buscamos profesionales o un título, ni mucho menos, sino buscamos a las personas que realmente puedan ser personas trabajando con nosotros. Y de verdad siéntanse en confianza, en total libertad de escribirnos como si estuvieran escribiéndole a sus amigos o a sus grupos de vecinos del WhatsApp, ¿verdad? Escríbanos en Instagram, en Facebook o en el correo electrónico y podemos estar en contacto para hacer muchas más cosas, muchas más instalaciones, muchas más aplicaciones de la tecnología como las que estamos viendo. Son ustedes, somos nosotros y es cada uno de nosotros el que puede poner un granito de arena para seguir haciendo esto todavía más interesante. Bueno, excelente. Parece que no hay más consultas. Tal vez ya para cerrar, aprovechando que entre los participantes hay un perfil bastante
amplio de carreras, hay desde producción industrial, vía administración de empresas y diseño industrial. ¿Cuáles tal vez han sido como las carreras que han tenido como que sea de un perfil más diferente, por decirlo de alguna manera? Porque siempre es algo de lo que también nosotros como Level Up andamos tratando de generar estos grupos interdisciplinarios. Yo creo que a nosotros nos gusta pensar que no es necesariamente una carrera en la que la que uno estudió, la que lo va a llevar a Pulse o la que le va a dar acceso a ser parte del equipo, sino más bien los intereses y las cosas que lo apasionan a la gente. Entonces, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Yanka. Yanka, él estudió un técnico en animación 3D o en diseño modelado 3D, pero la pasión de él y los intereses lo llevaron a desenvolverse mucho más en el ámbito más amplio de la animación en general y en el ámbito de la producción y las instalaciones tecnológicas. Por ejemplo, Yanka maneja sistemas de, de reproducción de audio y video para conciertos y eventos masivos, hasta proyecciones y un montón de tecnología, y ahora últimamente está muy interesado en todo lo que tiene que ver con programación, ¿verdad? Entonces, más que todo es como qué tipo de pasiones y de intereses tiene la persona cuando anda buscando en qué equipo quieren incorporarse, ¿verdad? Yo creo que en Pulse ha habido muchas, o han pasado personas con muchos perfiles, y creo que se han incorporado al equipo por el momento o por el tipo de proyectos en los que estamos trabajando. Entonces, depende mucho también del contexto, ¿verdad? Ahorita es un tiempo raro porque no estamos en la oficina y hemos tenido que innovar en el tipo de cosas que estamos haciendo, pero siempre estamos haciendo cosas nuevas y cosas diferentes. Entonces, como decía usted, aquí hay gente de varias carreras, pero no es la carrera en sí o el título lo que más nos interesa a nosotros, sino los intereses y las pasiones. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de un chico que va a empezar a hacer práctica con nosotros del TEC. Creo que por acá no está, no lo veo. Él es de diseño industrial y nos interesó mucho el perfil de él por la pasión que tiene por la programación y los proyectos de programación que tiene en su portafolio. Entonces, yo creo que es más eso, ¿verdad? Como cómo desenvolverse y cómo darle a conocer al mundo qué es lo que me apasiona y cuáles son los intereses míos en la vida. Perfecto, muchísimas gracias a los tres. Bueno, como no hay consultas, no hay preguntas, ya daría por finalizada la charla de hoy. En el chat está el correo, que como ya le decían es info@somospulse.com. Igualmente en nuestras redes sociales de Level Up, en el Linktree del link de las charlas, pueden buscar uno de los links que los va a redirigir hacia el Instagram de Pulse. Y eso sería. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Y les recuerdo del conversatorio que vamos a tener mañana a las 12, me parece que es. Ya les confirmo porque no tenía el dato a la mano. Sí, a las 12. A las 12, perfecto. Y entonces estaríamos. Muchísimas gracias. Voy a terminar la llamada. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.